Bueno, muy buenos días, bienvenidos nuevamente al semillero de investigación, temas y problemas de fenomenología y hermenéutica. El día de hoy nos propusimos leer el primer capítulo de Cuerpos que importan, Bodies That Matter de Judith Butler. Y bueno, comienzo como es costumbre con un primer comentario y ya empezamos a discutir todos. Bueno, el primer comentario quizás que no tiene que hacer con este libro es el título, Bodies That Matter, cuerpos que importan, y es que el tema fundamental de este libro es la materialidad del cuerpo, la materia, matter, pero la palabra matter también significa importancia. Y entonces hay un juego de palabras constante en el libro que lamentablemente el español no refleja. Y es que el tema fundamental es la materia, y el valor que esa materia tiene o el reconocimiento que tiene la materia. Es una reflexión sobre la materialidad del cuerpo, pero también sobre la importancia del cuerpo y lo que tiene relación con esa importancia, en cuanto que resulta excluido por ella. Y es precisamente lo contrario, los cuerpos que no importan, del mismo modo que estos, los cuerpos que no son reconocidos, la ininteligibilidad de ciertos cuerpos, que hace parte constitutiva de la inteligibilidad, de lo que consideramos culturalmente comprensible, inteligible e incluso humano. Entonces es un libro muy bien pensado, muy interesante. Bueno, mi segundo comentario, entonces, esta es casi una advertencia preliminar, pero no quería olvidarla. Bueno, debo decir que si es por no olvidar algo, dos de sus compañeros les mandan un saludo, no pueden estar aquí, se excusaron y son Oscar, que frecuentemente viene, pero que simultáneamente tiene el día de hoy la sustentación de su proyecto de ingreso a la maestría de la Universidad de Antioquia, así que no puede estar aquí. Esperamos que le vaya muy bien. Y Mario, que tampoco puede estar por trabajo, Mario Benavides, pero que les manda un saludo. Bueno, muy bien. Entonces retomo. Mi segundo comentario, pues no sé si los tengo así como tan claros, tan separaditos, pero tiene que ver como con el contexto problemático de esta nueva obra de Joyce Butler, que lamentablemente pues no vamos a leer completa, eh, sino que nos vamos a quedar en este primer capítulo que de alguna manera complementa lo que hemos estado hablando sobre todo el libro anterior. Y es que de alguna manera en el libro anterior, en el género en disputa, pues se había tratado de la distinción entre sexo y género. Y paralelamente se había tratado de la distinción, se había criticado la distinción entre naturaleza y cultura. Y en el último capítulo que leímos, llegábamos a la idea de que el sexo biológico es en el fondo también una construcción cultural. Y en ese sentido, de alguna manera, se afirmaba que el género tiene un carácter performativo, el género, digamos que configura la materialidad del sexo y ese sexo está siempre cultural e históricamente determinado y esto lo hacía por medio de una cierta reiteración que se convertía o se naturalizaba y que terminaba ocultando su propio carácter cultural, su propio carácter histórico. Y en ese sentido se nos presentaba el sexo como algo previo al discurso, como algo ajeno a la cultura, etcétera. Buenos días, Edison, bienvenido. Entonces, este es como el punto de arranque de de este nuevo libro. Entonces, digamos que en ese contexto de la discusión anterior, este libro viene a desarrollar todavía más esa discusión y a complementar lo que está ahí. Y este libro se vuelve entonces a preguntar por el tema de la materia, el tema de la materialidad del cuerpo. En el prefacio, George Butler nos decía, bueno, me seguí preguntando qué ocurre con la materialidad de los cuerpos, cómo entender, digamos, la materialidad del sexo. Y esto me lleva
a destacar otro aspecto de este contexto, y es que justamente esta obra de Judith Butler se escribe de los años 90, ambas son de los años 90, se escribe en el contexto de un debate precisamente entre entre cierto tipo de esencialismo, por decirlo así, y cierto, o de realismo, quizá también podríamos afirmar, y de cierto constructivismo lingüístico. Y esto tiene que ver justamente con el terreno en el que se movió la filosofía hermenéutica, que como todos sabemos insiste, digamos, en el tema del lenguaje, y que según algunas de las lecturas, por ejemplo la de Bátimo, parecería reducir todo al lenguaje. Entonces un autor como Gadamer tiene una frase muy conocida como el ser que puede ser comprendido es lenguaje, y parecería entonces que solo hay lenguaje o que todo el ser es solo lenguaje. Y casi que esa formulación solo lenguaje parecía incluir una especie de reproche a la hermenéutica en el sentido, bueno, es solo lenguaje, de verdad no hay nada más que el lenguaje. Por supuesto que Gadamer alcanzó a clarificar su posición y llegó a decir, bueno, esta frase, el ser que quiere ser comprendido es lenguaje, no quiere decir que todo sea reducible al lenguaje. Por supuesto, hay más que lenguaje, pero el lenguaje determina aquello que puede ser comprendido. El lenguaje determina el terreno de inteligibilidad de las cosas, y justamente esto es de lo que se trata aquí en este libro, del terreno de inteligibilidad de las cosas. Y en ese sentido, el debate, digamos, aquí era casi entre, no sé si el debate contemporáneo en el fondo no ha logrado ser distinto, pero el debate, digamos, de los años 80, que retomaba la filosofía del segundo Wittgenstein sobre el lenguaje, sobre los juegos de lenguaje, y que encajaba muy bien con el énfasis de la filosofía hermenéutica en el lenguaje, por el lado de Gadamer, pero también por el lado de algunos otros autores como Bátimo. Eh, Ese debate de los años 80 casi que se movía entre una especie de esencialismo y un relativismo lingüístico, o un realismo y un constructivismo lingüístico radical. Eran como las dos oposiciones, ¿no? Como que o lo uno o lo otro. Pero parecería que ese contexto, en el fondo, entendido de esa manera como tan polarizada entre la afirmación, hay una realidad sin lenguaje, y la afirmación, toda realidad es lingüística o es el lenguaje el que determina lo que es real. eh, Parecería que esta oposición en el fondo no hace sino reiterar la distinción entre naturaleza y cultura, entre algo que es natural y que puede ser conocido, es previo al lenguaje, anterior al lenguaje, y podría ser conocido en sí mismo tal y como sería en forma real, o la posición que afirma que todo está determinado por la lectura. Y este es también entonces el contexto en el que se mueve este libro, y es muy interesante porque justamente creo yo que nos permite encajar muy bien esta propuesta de Joyce Butler con los debates sostenidos por la filosofía hermenéutica, de modo particular, por supuesto. También se pueden establecer relaciones con la fenomenología, pero me detengo fundamentalmente en la hermenéutica en este momento. Y desde luego ahí también se encaja el debate entre sexo y género, sexo como algo biológico, natural, que puede ser conocido en forma absoluta, y género como algo cultural que viene a posarse o a colocarse por encima de una materia sin significado, que carece de valor, y que solo se haría inteligible a través del género o algo así. Entonces, estas distinciones entre sexo y género, mmm, digamos que son muy importantes acá, forman parte del contexto, son homologables a la relación entre naturaleza por un lado y cultura por el otro, y son homologables también al debate de los años 80, 90,
entre un realismo, de pronto un esencialismo, una filosofía dura y una filosofía blanda, relativista, constructivista, un constructivismo lingüístico que afirma que todo es lenguaje. Y dicho esto del contexto, yo pienso que Judith Butler aquí quiere buscar una vía intermedia y quiere buscar sobre todo superar esa oposición entre naturaleza y cultura. Y entonces se propone escribir un libro sobre la materia, que parecería estar del lado de la naturaleza. Entonces, esta era la pregunta fundamental que ella se hacía todo el tiempo, ¿no? ¿Y qué ocurre con la materialidad del cuerpo? Y entonces, bueno, hay que pensar la materialidad del cuerpo. La materialidad del cuerpo, sin duda alguna, es importante y fundamental para los debates que a ella le interesan, pero, ¿qué ocurre entonces con la materialidad del cuerpo? ¿Bastaría simplemente con asignar la materialidad del cuerpo a uno de los lados de la relación problemática naturaleza-cultura? ¿Bastaría simplemente con afirmar que el cuerpo es una naturaleza sin significado, esperando ser designada o esperando entrar al terreno de lo inteligible mediante la imposición de la cultura? Y entonces, ¿qué ocurre con la materialidad del cuerpo? Y por supuesto que Judith Butler considera que el cuerpo es algo construido culturalmente, determinado culturalmente, y en ese sentido el género es performativo, matiza, prefigura el cuerpo, le da forma. Y sin embargo, eh, tampoco podemos decir que, o podemos afirmar que todo se reduce al lenguaje, como si estuviésemos defendiendo una especie de constructivismo lingüístico en donde todo es lenguaje. Entonces, para ella, por supuesto que los cuerpos son algo construido, por supuesto que no hay un acercamiento al cuerpo fuera de la cultura, pero no podemos afirmar tampoco que haya algo así como un sujeto que cambie de género de la noche a la mañana, que pueda elegir su propio género y darse a sí mismo el género, sino que en el fondo todos los cuerpos mm, nacen, o más bien son determinados eh, por estas estructuras de significado en las que no nos movemos, y en ese sentido ellos no eligen o deciden su propio género, sino que crecen ya generizados de una determinada manera. Eh, Ella lo dice más o menos así, ella dice, no hay un sujeto que decide, más bien el género es desde el comienzo parte del sujeto. Entonces, cualquier aproximación a la materialidad del cuerpo, pues supone, desde luego, navegar en, en las estructuras o en las relaciones de poder, en los esquemas reguladores que establecen esta diferencia sexual de la que partimos y que implican, por supuesto, mm, lo que consideramos inteligible en un momento dado. Entonces, estos esquemas reguladores en los que nos movemos involucran una determinación de lo que se considera inteligible en un momento dado, pero al mismo tiempo involucran mm, aquello que no es inteligible. Es decir, si consideramos que el binomio hombre-mujer es la matriz, digamos, heterosexual, y la matriz binaria es lo inteligible, eh, al mismo tiempo estamos determinando el campo de lo no inteligible y estamos determinando el campo, digamos, de lo inhabitable, de lo invisible, de lo que pone en cuestión ese terreno de inteligibilidad. Y hasta donde yo puedo ver allí, entonces entra esta frase, esta doble lectura del título tan interesante de esta obra, Bodies That Matter,
cuerpos que importan, pero a la vez cuerpos que son materia, matter, que importan y que al mismo tiempo son materiales o que se materializan, cuerpos que se materializan y cuerpos que importan. Eh, es decir, hay un exterior al terreno de la inteligibilidad en el que se presentan cuerpos que aparentemente no importan del mismo modo. Y que en ese sentido una investigación sobre el terreno de inteligibilidad de lo corporal involucra también un caer en cuenta de aquello que este mismo terreno de inteligibilidad rechaza, niega, excluye, repudia, teme, etcétera. Y simplemente agrego una idea más. Aquí hay que diferenciar entre dos tipos de repudio o dos tipos de terreno de ininteligibilidad. Digamos que uno tendría una especie de terreno exterior al sistema de una forma completa que no hace parte del sistema. Y uno podría tener una especie de exterior constitutivo del sistema, es decir, el sistema determina lo interior, determina lo que es inteligible desde el interior, pero ello implica un exterior que hace parte de manera callada del sistema. Y esto, bueno, ciertamente interesante. Y por supuesto que la afirmación de Judith Butler tiene que ver con que hay un exterior constitutivo, es decir, los cuerpos que importan, hombre, mujer, en medio de la matriz heterosexual, supone al mismo tiempo unos cuerpos que no importan del mismo modo en forma constitutiva, cuerpos que son excluidos, cuerpos que determinan un terreno en donde simplemente ya no es inteligible en los términos usuales, no es inteligible, no es habitable, se pone en duda, se rechaza, se teme, el exterior abyecto, dice ella. Entonces, por supuesto que ambos elementos se copertenecen. Y bueno, yo creo que este es como el terreno en el que se mueve la discusión de este primer capítulo, la discusión de este libro, y es así, digamos, como ella de alguna manera viene a completar la argumentación del libro que acabamos de terminar de leer en la sesión pasada. Bueno, dejo ahí mi comentario inicial mm, para dar paso a lo que otros tengan que decir. ¿Quién quiere continuar? Por favor, Daniel, adelante, ahora tu micrófono. Sí, bueno, pues muy buenos días a todos. Y bueno, pues voy a comenzar nuevamente desviando un poco del tema y haciendo enlace tal vez con otros autores u otras escuelas que no son directamente la que desea ser estudiada. Le comentaba al profesor Andrés que a mí las primeras dudas que me generó el texto fueron básicamente recordando el tema de la corporalidad en Merleau-Ponty. Entonces, bueno, pues si bien Judith Butler está tratando ya el tema y está intentando hacer una crítica valiéndose también de Irigaray y demás sobre el mismo concepto de materialidad y de cómo a esa materialidad también se le da significado, pues no pude evitar recordar pues algunas cosas que Merleau-Ponty comentó en Fenomenología de la Percepción. Entonces, no, pues sobre todo porque es que también se derivan pues en muchas otras cosas. Entonces, lo primero sería el tema de la experiencia de la corporalidad, o sea, el tema de la corporalidad como, digamos, este primer paso o este primer requisito para acoplarse con el mundo y constituirse como lo que él llama ser en el mundo. Esto está ligado claramente también al tema de la percepción porque es precisamente desde la corporalidad que se puede ya comenzar a relacionarse con el mundo o con sus bienes, no solo materiales, sino asimismo con lo que él llama bienes culturales, es mediante la percepción. Entonces, bueno, pues
Pues sí, no está muy fácil de organizar esto, pero yo creo que las dos preguntas que me surgen son, en primer lugar, el tema de la inmanencia de la corporalidad. Es decir, no, es decir, no sé si tal vez entendí mal a Judith Butler, pero sí, efectivamente, ella nos habla también de la materia como algo que no puede estar desligado a una red de significados, pero sería ya como el tema de que no exista este paso previo, tal vez en términos fenomenológicos, este paso de reducción o este paso ya más trascendente, sino la inmanencia del cuerpo. Y lo segundo también, ya que tiene más que ver con la red de significados, es precisamente como mediante la corporalidad y la percepción nos acoplamos al mundo. Incluso Merleau-Ponty habla que podemos constituir al otro, podemos aprenderlo. Es precisamente porque ya lo vemos, no era de la manera analogizante de la que hablaba justo en la meditación cartesiana, sino que él decía que era como una comprensión de que son cuerpos orgánicos que no son simples objetos, sino que están dotados de una conciencia y que también se desempeñan igual que nosotros en el mundo de la vida. Entonces, si bien me pareció muy interesante también, pues, y también me parece muy al lugar traer a Foucault de cómo están atravesadas por el poder estas relaciones que constituyen la intersubjetividad. Eh, sí, yo creo que mis dudas irían por ese lado también, por el tema también de cómo desde la corporalidad y cómo desde este reconocimiento de cuerpos orgánicos también, y tal vez desde esta inmanencia también podemos pensar la intersubjetividad. Sí, eso sería, qué pena si no pude organizar muy bien mis ideas. Muchas gracias, Daniel. Eh, muchas gracias. No sé si entiendo totalmente las dos preguntas. Digamos, una tiene que ver entonces como eh, la inmanencia. ¿Tienes algún pasaje en donde ella hable de la inmanencia de la corporalidad? Pero entonces yo no alcancé a tomar mis notas. Entonces no recuerdo, no reparé suficientemente sobre el tema de la inmanencia de la... Sí, señor, pues no es que utilice la palabra inmanencia, sino que me hizo pensar en eso. Ok, Está en la página, ya les digo, página 57, a sí. mitad de capítulo, digo, a mitad de página es el párrafo que comienza con el cuerpo postulado como anterior al signo. No sé si ya los ubicaron, no sé si ya les di tiempo, página 57. Sí, el segundo párrafo. El cuerpo Sí, postulado como anterior al signo es siempre postulado o significado como previo. Esta sí, significación produce, como un efecto de su propio procedimiento, el cuerpo mismo que, sin embargo y simultáneamente, la significación afirma descubrir como aquello que precede a su propia acción. Si el cuerpo significado como anterior a la significación es un efecto de la significación, el carácter mimético y representacional atribuido al lenguaje, atribución que sostiene que los signos siguen a los cuerpos como sus reflejos necesarios, no es en modo alguno memético. Por el contrario, es productivo, constitutivo y hasta podríamos decir performativo, por cuanto este acto significante delimita y circunscribe el cuerpo, del que luego afirma que es anterior a toda significación. sí, y el párrafo que continúa fue sobre todo lo que me hizo como recordar el tema de la inmanencia y cómo define Merleau-Ponty el cuerpo orgánico. Que ahí dice, esto no equivale a decir que la materialidad de los cuerpos es sencilla y únicamente un efecto lingüístico que pueda reducirse a un conjunto de significantes. Tal distinción pasa por alto la materialidad del significante mismo. Además, un enfoque de este tipo no llega a comprender que la materialidad también es aquello que está unido a la significación desde el principio. Reflexionar sobre la indisolubilidad de la materialidad y la significación no es un asunto sencillo. Postular mediante el lenguaje una materialidad exterior al mensaje es aún postular esa materialidad, y la materialidad así postulada conservará esta postulación como su condición constitutiva.
sobre todo este pasaje fue el que me hizo pensar en eso, en la corporalidad de Merleau-Ponty y el tema de la inmanencia de la Ujú. corporalidad. Sí, perfecto. Bueno, ya entiendo un poquito más a qué te estabas refiriendo. Bueno, ¿quién más quiere continuar? Eh, si me permiten, em, ahí justamente con lo que decía Daniel, no pude dejar de pensar en Sartre y en el asunto de la mirada. Y hablábamos aquí de lo inteligible y lo invisible, y justamente cuando hay mirada, y recordemos lo que leíamos de Sartre antes, es que el otro se nos presenta como no como un objeto, sino como un sujeto, ¿cierto? Y esa mirada de ese otro que lo captamos como un sujeto puede ser incómoda. Y entonces, en este asunto de la preformatividad de los cuerpos que importan y que no importan, o sea, implica mucho esa subversión de tener que mirar al otro, de tener que aceptar al otro incluso con los sentimientos contrarios que pueda tener. Por ejemplo, observar a un transexual, que puede ser raro, que puede ser incómodo para algunas personas, porque pues se ve de una forma distinta a lo que uno normalmente está acostumbrado. Es muy raro ver a un hombre vestido como mujer y que se vea bien, es extraño, ¿no? O viceversa, una mujer que se vista como hombre y se vea bien o se ve extraño, o se ve... pero eso da apertura, eso es subvertivo, ¿sí? Pero eso implica que la, 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 la carne, o sea, el sujeto, el cuerpo se muestra como algo que está, que existe y que aunque no lo aceptemos por medio de la mirada, lo reconocemos de, hasta cierto punto, hasta, ¿sí? Pero es inevitable no ver aquí en Butler como ese asunto de que eso exterior, como decía, aunque sea excluido desde el lenguaje, aunque sea excluido desde la cultura o aunque no se pueda nombrar fácilmente, como vuelvo al ejemplo del heterosexual, yo lo reconozco, yo lo veo, yo lo observo, me puede ser raro, me puede ser abyecto, pero está ahí, se presenta ante mí. Y aunque no lo quiera, yo lo acepto o sea, de cierta forma tengo que aceptarlo con la mirada, tengo que reconocerlo, ¿no? Y, y empezaría todo un proceso preformativo, supongo, pues no sé si estoy entendiendo bien lo que quiere decir Bottle con la palabra performativo, pero lo tengo que aceptar, lo tengo que comprender y tengo que empezar a dar apertura a mis límites de conocimiento para poder nombrarlo y delimitarlo. Eso me hace, en conexión con lo que decía Daniel. Mm, muy interesante. Muchas gracias. ¿Quién más quiere continuar? Yo estaba, buenos días para Buenos todos y días, todas. bienvenido, Edison. Pensando en solo una pregunta solo pues para este momento, sobre la lectura sobre Platón. Y, y me generó pues mucha inquietud. Nunca había visto una interpretación en esta línea, en la que, digamos, voy a decirlo así, de este modo, y si me equivoco, pues no hay problema, pero pareciera que la lectura sobre Platón que hace Irigari sobre, pues que trata de poner sobre la mesa Judith Butler, Irigaray, es como si fuese la historia del olvido de la pregunta por la feminidad o por lo femenino. Y me quedó resonando ese aspecto eh, en Platón, porque yo no había percibido, pues, digamos, en lo que he leído de Platón, leerlo en clave de si Platón se preguntó por lo femenino o la feminidad. Entonces, no sé si hay algo de asincronismo
de asincrónico en el planteamiento del problema, en la lectura que hacen las dos autoras, y de ahí se desprenda un nuevo problema que yo no había visto como lector de Platón, lo había leído de otro modo, de otros modos. Solo para empezar, pues quisiera plantear esa pregunta. Mm, complicadísimo. Esa lectura de Irigaray es muy interesante, pero eh, creo que podría estar presente en muchas. Es decir, creo que cuando, cuando las autoras feministas intentan relacionar la metafísica o la tradición metafísica al patriarcalismo, terminan justamente yendo hasta Platón. Y entonces esa lectura seguramente fundamenta quizás otras lecturas o influenció otras lecturas de la metafísica. Y bueno, y para un lector de Heidegger como soy yo, eso también es muy interesante porque si con Heidegger Platón resultaba como el culpable del olvido del ser, aquí Platón aparece como el culpable, digamos, del olvido de lo femenino como tal. Entonces, es bien interesante. Yo no puedo, por supuesto, puede estar de acuerdo o no de acuerdo con la lectura, pero es interesante preguntárselo, aunque sea, por lo menos, sí, y examinarlo. Y por supuesto que Irigaray parece una autora fascinante, muy difícil, porque ella misma parece tener una estrategia de imitar a Platón, pero a la vez mostrar desde dentro, como mostrar lo que no está dicho en Platón, pero cuya omisión denuncia eh, con su propio ejemplo, algo así. Es una lectura muy interesante que parece llamativa, diría yo. Bueno, me pronuncié al respecto. ¿Quién más quiere continuar? A ver, yo digo algunas cositas. Primero, pues fue una lectura la que hice y entonces creo que lo que voy a decir es como lo que pude observar en general, que me llamó la atención, pero es un texto demasiado rico y pues francamente todo el asunto que plantea ahí de la materia en Aristóteles, luego Epineo, Platón, Foucault, ahí hay una riqueza inmensa también que uno se hace muchas preguntas porque de pronto yo personalmente no he leído los antiguos con una visión de género, ¿sí? Entonces es muy interesante encontrar esto. Entonces, así en las generalidades, como les dije, voy a referirme a 3 puntos. El primero tiene que ver con, con algo que es común a lo que he leído de esta autora y pienso que en los otros textos también es referirse de una o de otra manera a una violencia institucionalizada que hay por la exclusión, ¿sí? Ahora me referiré más en concreto a esto. Un segundo punto que lo anotaba también en la clase anterior es ver cómo ella lo que sugiere, lo que hace como activista es partir desde dentro, es decir, desde lo que hay, ¿sí? Construir desde la construcción cultural que hay. Ese es otro puntico. Y el tercero, eh, el poder subversivo que puede tener el sentido, es decir, tener un horizonte, tener un sentido en la vida personal y en la vida colectiva, eso es transformador. Si hay claridad, si hay un horizonte, es eso, eso es, eso es transformando, sí, yo creo que es como la palabra. Y en eso transformador, da una pregunta pues que yo me hacía de, bueno, ¿qué será dentro de 20 o 30 años? ¿Sí? Los jóvenes, los niños que son ahora, ellos, pues, ¿cómo vivirán? Sí, todos estos planteamientos.
en 20 o 30 años. ¿Sí? Yo me acuerdo, mi sobrino, eso ya hace tiempos, precisamente un 16 de diciembre, el momento que en los hogares antioqueños se hace el pesebre, vino Emilio, pues aquí donde mi mamá hace el pesebre, y yo me dije, bueno, venga, pues ayúdenme, llevemos esta mesa, y mi hermana cogió la mesa, que era la mesita de un lado, y yo la cogí, yo te Emilio, pero ayude pues. Entonces Emilio cogió también una puntica de la mesa, íbamos por todo el corredor, y dijo, todos y todas vamos a hacer el pesebre, ¿sí? De 4 años. Es decir, para uno en este momento, su manera de hablar, su conciencia de que está excluyendo, él lo dijo tranquilamente, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, esa transformación es demasiado lenta, pero dentro de 20 o 30 años vamos a ver cosas, y esa es mi esperanza, mucho más liberadoras, ¿sí? Donde no haya nunca una noticia de que se mató a un travesti o que se sacó de un trabajo a una persona, no sé. Esa es mi esperanza. Bueno, pero eso era pues como dentro de lo final. Entonces, voy a empezar cuando hablaba de su, de su hilo conductor de la violencia institucionalizada. Aquí a mí me gusta mucho la referencia constantes de ella con todo lo que tiene que ver con el teatro, con la actuación, con la performatividad. Ella dice en una parte que ella lo que quiere centrarse es mirar la escenografía y la topografía de esa materialización del cuerpo. Es decir, ese campo que lo hace inteligible, ¿sí? Y por supuesto su contrario, lo que no es inteligible. Entonces, ahí, en ese contexto de teatro, de actuación, de escenario, de telón, ubico yo todas esas normas reguladoras, ¿sí? Que regulan todo, regulan el cuerpo, cómo se presenta, regula la práctica, regula los sentimientos, regula todo. Eso está fuera de escena, ¿sí? Pero está orientando, está guiando, está ahí, está moldeando, como lo dice ella, ¿sí? O sea, somos moldeados, contorneados. Si estamos contorneados es porque lo que está por fuera del contorno no vale, no existe, es problemático. Entonces, esa es como el asunto de ahí. Hay una violencia demasiado fuerte que la vivimos y que no aparece, está presente, pero está ausente. Es decir, no tenemos los ojos en el protagonista que está ahí actuando, pero ese protagonista está orientado. Ahí están los lazos, que se puede decir, pues como el títere, la cuerda que está orientando. Ese punto a mí me parece que nos toca personalmente y nos toca como colectivo. Un segundo punto que les hablaba es desde dentro, ¿sí? Ella parte de la construcción cultural que hay, no la niega, es un hecho, es una realidad, pero hay una cantidad de expresiones que es cuando yo digo que es parte desde ahí. Por ejemplo, ella dice recuperar lo repudiado, hacer una dislocación, ¿sí? Sacar los términos de la locación metafísica, ¿sí? Eso es bien interesante. Reconstruir, desmaterializar, ¿sí? Para que los cuerpos importen de otro modo. Entonces, ella aquí nos habla de desajustar las coherencias, ¿sí? O sea, lo que no está en el molde. Lo que no está en el molde. Esa es pues como el fin, ¿sí? Y es lo que nos puede liberar definitivamente. Y el tercer aspecto que es el tener sentido, el tener horizonte, es un potencial muy grande, ¿cierto? Ella en alguna parte se pregunta, ¿y quién dijo que no se podía construir? ¿Sí? ¿Quién dijo que ya está la construcción y que no puede haber otra manera de construir?
Entonces, ahí es donde está como toda la parte subversiva, ¿sí? Es que lo que hay que hacer es desajustar, lo que hay que hacer es desinstalar, es destapar, ¿sí? De otra, vivir, eh, eh, cambiar esa discursividad hegemónica, ¿sí? Y eso está, pero también la búsqueda de sentido está, ¿sí? Y hay un horizonte. Entonces, esa posición de ella a mí me gusta mucho, pues, lo de transgredir, como decía yo la vez pasada, eso es muy importante y espero que dentro de 20 o 30 años eh, las transgresiones estén ya, como quien dice, vividas, asumidas, asimiladas, ya que tenga que haber otro horizonte, que no haya más violencia en ese sentido. Muchas gracias, Ana Mercedes. Qué interesante y qué bonito. Denis, Hola, buenos días a todos. Me alegra saludarlos. Me alegra mucho escuchar siempre a Ana Mercedes. Hay en Ana una subversión muy sí, manifiesta en sus palabras todo el tiempo. Eso es muy significativo. Bueno, yo quiero resaltar de este texto algo, y es que me gusta mucho el tono que usa Judith Butler. No es un tono distinto del género en disputa, pero creo que es un poco más cercano, porque la autora todo el tiempo se está preguntando a ella misma y nos está preguntando a nosotros los lectores sobre las posibilidades del cuerpo y la construcción y los conceptos y demás. Es como si ella misma se desbarajustara al momento en que intenta desbarajustar varios conceptos y teorías que son, digamos que el punto de partida de toda su performatividad, ¿cierto? El género y el sexo son performativos para Judith Butler, en esa performatividad pues todo es posible. Algo que quiero resaltar del capítulo, que creo que ustedes ya lo han mencionado, pero yo llegué tarde y me disculpo por eso, entonces si soy reiterativa, por favor me cuentan, es la centralidad que le da la materialidad del cuerpo. Mm, yo leí el prefacio y en el prefacio ella dice algo muy interesante y es un poco una crítica a la filosofía, a la ciencia en general, pero específicamente a la filosofía, en la que dice, bueno, la filosofía difícilmente ha escrito sobre el cuerpo, casi siempre ha escrito en contra del cuerpo, eh, y es importante que se detenga a pensar si todo lo que existe o la realidad de lo que somos se puede pensar por fuera de un cuerpo, que incluso es más allá del cuerpo. Entonces eso me parece interesante. Y a propósito de eso, yo veo en este primer capítulo algo mm, que tiene que ver un poco con la intervención de Edison y con un diálogo que tuvimos antes respecto de la familia y el papel de las mujeres en la familia, que Edison muy amablemente me compartió dos textos muy interesantes. Em, y el asunto de Platón. Bueno, es claro que en este primer capítulo para Judith Butler es una verdad histórica el hecho de que lo femenino queda pues subordinado como a esa visión heteropatriarcal, ¿cierto? Heterosexual, pero desde la visión de lo masculino, entonces por eso la llamo heteropatriarcal, de que lo femenino es subordinado, nefasto, defectuoso, escaso, opaco, y por lo tanto ese cuerpo no está tanto en el ámbito de lo público, sino más en el ámbito de lo privado. Y yo creo que ahí coincide con Platón. Yo no he leído mucho a Platón realmente, em, pero hay una filósofa que se llama Susan Moller, es una filósofa feminista, Susan Moller, Moller, y ella sí ha estudiado muy detenidamente el papel de las mujeres en la obra de Platón y de Aristóteles. Y hay un análisis que ella hace de la República en la que dice que, bueno, las mujeres en la antigua Grecia eran sujetos de segunda categoría, digamos que siempre estaban en el ámbito de lo privado,
las mujeres eran dadas en matrimonio, ¿cierto? Eran dadas como propiedades, entonces no tenían papeles muy sobresalientes, digámoslo así. Y aunque Platón en la República propone, digamos que una especie de ciudad un poco socialista en la que de alguna manera pues haya una abolición de la propiedad privada, ¿cierto? Me corrigen si de pronto me estoy equivocando, pues que hace mucho tiempo leí la República, entonces quizás pueda ahí olvidar algunos datos. Que haya una especie de abolición también como de la figura de la familia en algunos momentos de la República, en otros los retoma. Y en un diálogo que Platón tiene que se llama Las leyes, establece que la familia realmente es fundamental para la ciudad, entonces hay como una especie de contradicción, dice la filósofa, pero que incluso en esa contradicción, pues Platón asume a las mujeres siempre como eh, ciudadanas de segunda categoría, como bien lo asumía el contexto, ¿cierto? Digamos que estos autores responden al contexto o asumen lo femenino de acuerdo al contexto histórico en el que están escribiendo, ¿cierto? Entonces, más que juzgarlo, sería pues como entender desde dónde no hablaron de lo femenino, porque realmente lo femenino estaba centrado en la propiedad privada. Y eso me lleva a algo que dice Butler, y es, o algo que propone, y es lo femenino, no necesariamente la mujer, sino lo femenino. Y yo creo que cuando ella habla de lo femenino, habla en una dimensión mucho más amplia que solo las mujeres, porque ella todo el tiempo está repitiendo eso, ¿cierto? Lo femenino. De hecho, por ejemplo, cuando uno ve la violencia sobre los trans, sobre las mujeres trans reciben mucha más violencia que los hombres trans, y esa violencia que reciben en parte es porque las mujeres trans renuncian a lugares de privilegio, ¿cierto? Renuncian al lugar de privilegio de ser hombre, ¿cierto? Y renunciar a ese lugar de privilegio trae castigos y consecuencias, y por eso es que las mujeres trans reciben incluso más violencia que las mujeres en sí, ¿sí? Porque además de todas las transgresiones que hay ahí, pues está la renuncia, la traición, de alguna forma, al lugar de privilegio. Y es que Judith Butler muestra en este primer capítulo algo pues que a mí también me confronta mucho, que es lo femenino como algo que está opaco, que es escasamente inteligible, que digamos que no es, no logra, y ella pues expone los datos históricos muy puntualmente, no logra ser del todo comprendido en la historia, sino que siempre se lo ubica en el lugar como de la opacidad, de lo raro, ¿cierto? Entonces podríamos decir que Judith Butler está planteando que lo femenino siempre ha sido ese lugar de lo raro, y por eso los cuerpos femeninos, ¿cierto? O la expresión de lo femenino en cualquier tipo de cuerpo siempre será gravemente juzgada. Entonces me gustaría como detenerme ahí, lo femenino como raro, como maléfico, como extraño, como escaso, carente, ¿cierto? Lo femenino siempre en falta, siempre en falta. Muchísimas gracias, Denis. De pronto me gustaría complementar antes de decir alguna otra cosa, un poquito lo último que estabas diciendo. Y es que hay que diferenciar, digamos, en este capítulo es bastante complejo, como toda la obra de Butler, pero ahí hay que diferenciar entre la mujer considerada, entre lo femenino entendido y leído dentro del patriarcado, como una construcción patriarcal de la mujer, y lo femenino como aquello ininteligible de la relación hombre-mujer heteropatriarcal. Es una distinción clave, y por supuesto que Denis se está refiriendo a lo segundo, a lo femenino como algo otro que no entra en los términos de la relación hombre-mujer. Y esa distinción es sutil a veces, probablemente la persona promedio que no ha leído esto lo,
no lo entienda fácilmente, pero yo creo que para nosotros es importante tenerlo en cuenta. Entonces quería hacer esa observación un poquito. Y de pronto me di cuenta mientras ustedes hablaban que me molestaba un poquito, me molestaron dos palabras. Entonces me di cuenta de mi reacción frente a dos palabras. Me molestó la palabra utilizada por Ana Cecilia para hablar de el transexual como personaje, y me molestó la palabra travesti que utilizó Ana Mercedes. Y en ambos momentos tendí a cambiar esa palabra en mi cabeza por persona trans. Yo no conozco suficientemente de los medios activistas, los medios queers, pero tengo la impresión de que el transexual o el travesti pueden ser categorías em, en cierta forma que implican una cierta mirada un poquito violenta frente a las personas trans. eh, y en ese sentido, eh, ponerle el nombre de persona y utilizar trans como adjetivo ya reconoce el carácter válido de la existencia trans. Entonces siento que la categoría persona trans es un poco más incluyente. No sé si ustedes tengan la misma percepción, o sea, por supuesto, puede estar equivocado, no sé. Y Denis utilizó mujer trans, hombre trans, y al igual que persona trans, me parece, son expresiones bastante más excluyentes que simplemente decir él o la transexual, él o la travesti. Es decir, creo que cuando hablamos de transexual y travesti como sustantivo, todavía estamos hablando desde una posición de no reconocimiento de estos cuerpos, de estas existencias. Y creo que en el estado del desarrollo del lenguaje actual sería más apropiado, si nos queremos situar ahí, por supuesto, alguien puede no querer situarse ahí, pero si nos queremos, digamos, situar en el plano del reconocimiento, del diálogo, de la apertura, yo creería que debemos empezar a hablar de persona trans, hombre, mujer trans o algo así. Bueno, no sé, un pequeño comentario terminológico. ¿Alguien quiere decir algo sobre lo que han dicho sus compañeros? El- Edison. yo agregaría a lo de ahorita brevemente, es que yo creo que también lo que resalta el capítulo que leímos, el extenso capítulo de hoy, es también como la denuncia de que la historia del pensamiento filosófico también ha sido una historia de la violencia dirigida a las mujeres y a la aparición de la feminidad o de lo femenino. Me dejó esa impresión. Y, y creo que metodológicamente Judith Butler usó imágenes. Yo recuerdo a Aristóteles cuando habla de la metáfora, que dice que la metáfora metodológicamente aparece cuando no podemos ofrecer el sentido sobre algo. Está en retórica y en poética, que dice que la metáfora aparece cuando no logramos ofrecer el sentido sobre algo, entonces planteamos una imagen que no es una analogía, sino una imagen que viene a ser sucedánea de un sentido que no somos capaces de expresar. Eso puede hallarse en retórica y en poética. Y yo les puedo compartir un artículo que redacté sobre el tema de la metáfora en Aristóteles en algún momento. Es corto, no es una gran investigación, pero es corto sobre eso. Y me parece que ella metodológicamente usa por ejemplo, cuando ella toma la imagen de la caverna como, como, como algo donde reposa, ¿cierto? Ella trabaja con la imagen de topos y jora, algo que está externo y algo que está interno, y la imagen de la caverna
dando a entender que Platón, por mucho que trate de desprenderse de lo femenino, no lo logra. Y que la caverna tiene un sentido también, metafóricamente hablando, un sentido materno, de receptáculo, de lo femenino, a partir de lo cual se reproduce algo, que se fecunda algo. Entonces yo creo que a pesar de que el patriarcado subyace en esta forma de expresar el pensar, no logra desprenderse, deshacerse, ocultar, invisibilizar lo femenino, no logra hacerlo. Otra pregunta sería de si esa era la intención realmente de Platón. Sería otra pregunta, pero como cuando se piensa en el cuerpo y en el alma, y el cuerpo como cárcel del alma, que ha sido pues una de las críticas, que ustedes saben que yo no comparto esa interpretación, pero que ha sido una de las críticas con Platón, de alguna manera no logra desprenderse de eso, porque, por ejemplo, en el Filebo que habla sobre el placer, pues no, que uno de los problemas sobre el placer, no podemos sentir placer si no está el cuerpo. La idea sola no está encarnada. Entonces ahí uno dice, el punto de lo femenino, el patriarcado no logra desprenderse de ello, lo necesita, pero trata de pararse sobre ello, pisotearlo de alguna manera, o no dejarle ver su fuerza, o su digamos, su vigor. Lo que pasa es que usar la palabra vigor suena también muy patriarcal, ¿no? No sé qué otra palabra usar, pero creo que lo que uno está viendo acá es que lo femenino era necesario y es necesario para poder expresar el pensamiento, esa forma de la recepción, de la fecundidad, pero que no, lo que sí me gustó, digamos, o de lo que pude entender y me gustó mucho, es que lo femenino no se reduce solo a la fecundidad tampoco. Entonces, yo diría que por ahí hay como inquietudes que qué rico seguirlas investigando, pues, porque sin que sea un binarismo, lo femenino y lo masculino, lo patriarcal y el patriarcado y lo matrístico, sin que suene como un binarismo, hay más bien como una complementariedad que da lugar a aquello que es tercero, que son múltiples cosas terceras, para no hablar de tercero, cuarto, quinto, sino que son múltiples cosas que no caben en el binarismo. Pero es que acabas de mencionar, no sé, te hago ver la forma como lo mencionaste. Mencionaste lo tercero como resultado de la unión de lo primero y lo segundo, con lo cual supones que hay dos elementos que son componentes, dos elementos binarios, digamos, que son componentes de cualquier otra posibilidad, como si Debe cualquier decir otra más, posibilidad es solo correcto. pudiese resultar de una mezcla, o sea, asumes una posición binaria en la formulación que hiciste para tratar de criticar el binarismo. Bueno, no sé, No sé si entendí bien. no sé, es difícil de todos modos el planteamiento, y acepto la observación. Digamos que lo que trato de decir es que lo femenino no necesita propiamente que el patriarcado le dé lugar. Es sin esa expresión patriarcal, es como lo que quiero decir, y que eso que es extraño, eso que Denis decía ahorita, que es oculto, caótico, es sin esos otros dos, no necesariamente como resultado, sino que está en el mundo sin que esos otros dos lo aprueben o lo reconozcan o lo visibilicen. Eso es como lo que trataba de hacer. No, no comparto pues la idea de que sea un binarismo. Ese es como lo que, incluso cuando hablaba con Denis estos días, que en el texto que le decía a ella era la historia de la familia, y hay un capítulo inicial que es el de historia de la familia en Grecia,
y es que ahí no hay cabida, o sea, la mujer es un segundo plano, es decir, es incluso instrumento para la reproducción de la patrilinealidad de la familia. Entonces, no es ni siquiera un binarismo ahí lo que hay es una instrumentalización y una hegemonía, un uso hegemónico del cuerpo de la mujer como un instrumento para poder traer más varones. De hecho, ese texto muestra que cuando una mujer traía hasta el quinto hijo mujer, esa mujer era echada a un lago, era desechada, no valía. Muestra de eso, eso muestra que la mujer no era tenida en cuenta pues como persona. Entonces, si no supe decirlo, él parece que fuera un binarista, pero en el fondo no comparto eso, pero no sé cómo decirlo de otro modo. Tranquilo. Denise, adelante. Es que de hecho sonaste muy platónico y eso me pareció muy interesante. De hecho, en la República, Platón usa un mito, que es el mito de las mitades, de estos seres circulares que empiezan a desafiar a los dioses y los dioses los condenan y los dividen. Y según Platón, pues era femenino, 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 masculino, masculino y femenino, masculino. ¿Cierto? Y los dividen y los tiran a diversas partes del mundo y están condenados a buscarse, ¿no? Que es lo que nosotros conocemos muy precariamente como la otra mitad, ¿no? Pero que realmente si se lee desde otros ámbitos es muy interesante. Y yo coincido con Edison. Digamos que explicar lo binario y lo no binario no es tan fácil como usar los conceptos. Realmente a uno, todos creo que nos cuesta mucho ubicarnos en un plano por fuera de esas concepciones que históricamente han marcado toda la tradición del conocimiento, ¿no? Y todas las teorías del conocimiento. Y estoy de acuerdo con Edison cuando dice que lo femenino no necesita una un reconocimiento de lo patriarcal, porque finalmente si el patriarcal reconoce lo femenino, pues dejaría en esencia de ser patriarcal, porque lo patriarcal se funda con que aquello que está por fuera de esa mirada masculina del mundo no existe o no es persona, y de ahí que también no solo las mujeres, sino lo que no encaja con la visión patriarcal del mundo quede condenado a la periferia, al olvido, a la aniquilación, al silenciamiento. Y me gustaría, si me lo permiten, respecto a lo que dijo el profesor Andrés sobre las palabras, si me permiten, yo Por supuesto. quisiera compartir algo que está en proceso de escritura realmente y que tiene que ver con una investigación sobre lo trans. Entonces voy a leer, es un texto de mi autoría y comienza así: transmutar, transfigurar, transformar, transgredir, transitar, transvestir, transgénero, transexual, trans. Trans es un prefijo que en español heredamos directamente del latín y significa al otro lado de o más allá de. Cuando se junta una palabra, esta adquiere sin mediaciones significados que siempre retan y cuestionan la norma, lo normal, el acuerdo, lo común, lo conocido. De ahí que lo trans nos sitúe siempre en aquello que va más allá de lo obvio y nos pida, con una discreta insistencia, crear otros horizontes de sentido. Sin embargo, aún sigue siendo extraño para nosotros escuchar que una persona se nombre a sí misma como trans y que use esta raíz como sustantivo o adjetivo de acuerdo con los contextos en los que se encuentre. Pues las más de las veces no sabemos exactamente dónde ubicarla, o mejor dicho, dónde ubicarnos a nosotros. Partir de la reflexión lingüística de una palabra que parece tan simple no pretende desviar la complejidad de un tema cada vez más urgente y del que hablamos muy poco: la humanidad de lo trans, representada en una diversidad de cuerpos y expresiones que se caracterizan por transitar de un concepto a otro, de una estética a otra, de un cuerpo a otro y de una forma de mundo a otra.
Tampoco es extraño para quienes las palabras no son la vida entera y de manera recurrente, quizás aburrida a veces, vamos a ellas para entender un poco de ese mundo que interpelamos. Bueno, digamos que no es que esté estrictamente mal usar, bueno, la palabra transexualidad realmente es un término médico que tiene que ver con las personas que hacen tránsito de sexo biológico a otro. Y como término médico, pues es válido. Y la palabra travesti es un término que aparece inicialmente en el teatro, por allá a principios del siglo XX, y que definía o define todavía las personas que se visten con ropas que no coinciden con su género o su sexo. Y digamos que con este pedacito a lo que voy es que estoy de acuerdo con el profe cuando dice que es como más exacto decir personas trans, pero no porque usar las otras categorías esté mal en términos maniqueos, sino porque digamos que no definirlo de manera concreta le da más posibilidad a la palabra de que sea muchas formas de humanidad, como que a eso es a lo que yo me refiero. Ya esto. Espera, procesamos. No definirlo de manera concreta abre más campos de sentido posibles. Sí, porque además, claro, por ejemplo, los hombres trans, pues no necesariamente hacen una transición específica de sexo biológico. Es decir, pues no hay cómo transferir un pene a un cuerpo femenino. Eh, y hay muchas formas de ser trans, es cierto. De hecho, yo conozco personas trans que no tienen ninguna dificultad con su cuerpo, pero que se sienten Claro. un cuerpo completamente distinto. Conozco pues un chico de género, sexo masculino que dice, yo no necesito hacer un tránsito porque yo me toco y yo siento que tengo senos y que tengo cuerpo de mujer, aunque no sea evidente para otros. Entonces, es muy complejo el asunto de lo trans, porque créanme que lo desborda uno dentro de sus propias capacidades de comprensión, pero también es asombroso, pues en el sentido de que uno se encuentra con otro tipo de humanidad que no encaja, que lo transgrede todo y eso como que Que es no entren las bastante... categorías usuales, sí. pero no solo en las categorías sexuales, realmente hay una transgresión de todo, de lo político, de lo ético. Es que igual yo creo que la pregunta del cuerpo es una pregunta muy ética y muy política. Y eso también lo evidencia Butler en el texto. Entonces, bueno. Me llama la atención también el uso reciente de las expresiones mujer con pene, hombre con vagina. Incluso podríamos decir hombre con pene, porque bien podría haber hombres sin pene. Esto, digamos que no solamente hay muchas formas de ser trans, también hay muchas formas, si asumimos esto, entonces hay formas de ser hombre, formas de ser mujer, o hay formas de no ser ni lo uno ni lo otro, entonces se puede ser, no sé, queer con pene. Eh, Sí, pero es muy interesante porque fíjense que en todo esto hemos estado hablando del cuestionamiento de las condiciones de inteligibilidad, es decir, nosotros mismos estamos transitando hacia el cuestionamiento de de las márgenes de inteligibilidad que tenemos. Y de pronto aprovecho aquí para hacer un comentario que tiene que ver con otro texto que leímos, Miranda Fricker, acuérdense de la injusticia hermenéutica, que se basa en la disposición de recursos hermenéuticos compartidos. Cuando hablamos de recursos hermenéuticos compartidos, estamos hablando del terreno de inteligibilidad cultural que compartimos. Y en ese sentido, cuestionarse por aquello que se encuentra más allá del terreno de inteligibilidad, ya parece implicar, esto también puede ser sometido a discusión, pero también parece implicar una ampliación o una reformulación del propio terreno de inteligibilidad, o por lo menos un cuestionamiento
del propio terreno de inteligibilidad que asumimos como válido de forma incondicional. Y entonces aquí quiero llamar la atención de ustedes sobre el papel crítico que tendría la hermenéutica. Es que la hermenéutica clásica, digamos, una hermenéutica como la de Gadamer, que insiste en el círculo hermenéutico, y como la de Heidegger, en la imposibilidad de salir del círculo hermenéutico, del círculo de nuestras, de cómo comprendemos, pues es una hermenéutica que por supuesto, bueno, Heidegger mismo en un pasaje de Ser y Tiempo dice: en el círculo, desde el círculo y contra el círculo se realiza toda comprensión e interpretación. Y yo creo que tiene razón, es decir, siempre que criticamos la matriz de inteligibilidad, estamos en cierta forma ampliando esa matriz de inteligibilidad y haciéndolo desde dentro de la matriz de inteligibilidad. De acuerdo. Lo que pasa o lo que hay aquí es que Judith Butler nos hace ver, y en esto yo creo que quien aporta aquí, pero no es un autor que no conozco suficientemente, es también Derrida. Eh, digamos que Butler, de la mano de Derrida y seguramente también de la mano de Irigaray, nos hacen ver que hay un más allá del terreno de inteligibilidad. Es decir, enfatizan el otro lado de la inteligibilidad, que es constituyente del terreno de inteligibilidad que asumimos, es decir, que es un exterior constitutivo, pero incluso nos hacen pensar en un exterior no constitutivo, en el más allá del sentido, más allá de lo que podemos comprender. Y, y esas reflexiones un poco derridianas, eh, digamos que son muy interesantes aquí. Y vean ustedes, recuerdo aquí algunas frases en la página 68, hablando Judith Butler sobre Irigaray, señala casi una hermenéutica que ella lleva a cabo, que es una hermenéutica muy interesante. Ella dice, hablando, digamos, sobre la relectura de la historia de la filosofía, Judith Butler, que siempre hace preguntas magníficas, pregunta: ¿qué debería excluirse de la filosofía para que la filosofía misma pudiera desarrollarse? ¿Y cómo se logra que lo excluido constituya negativamente una empresa filosófica, em, una empresa filosófica que se considera autosustentada y autoconstituida? Irigaray aísla pues lo femenino precisamente como esa exclusión constitutiva, con lo cual se ve obligada a buscar un modo de lectura de un texto filosófico en busca de aquello que el texto se niega a incluir. Es una hermenéutica muy interesante. Imagínense ustedes interpretar un texto ya no por lo que dice, sino por aquello que el texto se niega a incluir. Es una lectura, wow, es una hermenéutica, digamos, muy interesante como tal. Digamos que en Heidegger ya encontrábamos que la hermenéutica es algo así como no solamente entender la letra del texto, sino entender el fenómeno mismo, incluso mejor de lo que el autor del texto lo entendió. Es decir, ver el texto en relación con un fenómeno, lo cual implica incluso leer en el texto cosas que no aparecen en el texto, o incluso implica, desde ese punto de vista de Heidegger, leer el texto desde su génesis en las cosas mismas, antes del texto casi. Y acá Judith Butler o Irigaray o ambas nos están diciendo, bueno, hay que leer el texto intentando identificar aquello que el texto se niega a incluir como texto. Y ella misma se pregunta enseguida en esa misma página 68, ¿cómo puede uno leer en un texto aquello que no aparece en los términos propios del texto, pero que sin embargo constituye la condición ilegible de legibilidad misma de dicho texto? Qué buena pregunta. O más precisamente, ¿cómo puede uno leer un texto en busca del movimiento
de esa desaparición mediante la cual se constituye lo interior y lo exterior textual. O sea, yo creo que, digamos, bueno, me atrevo aquí a hacer esta tesis general. Este ejercicio hermenéutico, digamos, del feminismo, que intenta preguntarse por el lugar de la feminidad, que lee la historia de Occidente como una negación de la feminidad, que no encuentra en la caracterización tradicional de la mujer a la feminidad, sino que la feminidad es aquello que aparece negado, pero que es constitutivo, pero es negado. Esta hermenéutica no solamente, mm, no solamente intenta ganar la feminidad desde el reconocimiento de su negación constitutiva, eh, sino que nos ofrece un modo de interpretar, eh, un modo de leer que reta la propia hermenéutica textual, tradicional. Es decir, lo que significa interpretar y comprender un texto también se ve acá movido. Y entonces, bueno, finalmente como que retorno a mi comentario un poco con las palabras de Ana Mercedes. Ana Mercedes hablaba de una violencia institucionalizada a causa de la exclusión o de las exclusiones que supone el campo de inteligibilidad. Hablaba de un escenario, un telón de fondo que regulan estas prácticas y pues nuevamente lo que estamos haciendo un poco, o lo que nos invita a hacer Judith Butler y lo que nos invita a hacer Derrida y Irigaray, creo yo, es justamente cuestionar ese telón de fondo. Cuestionar ese telón de fondo, cuestionar estos márgenes de inteligibilidad, moverlos. Por eso es tan difícil este asunto. Y creería que, creo que también fue Ana Mercedes quien lo dijo, o no sé si fue Ana Mercedes o Denis, ya lo dudé, pero es que el cuestionamiento de ese telón de fondo de inteligibilidad también cuestiona nuestro lugar como hombres, mujeres u otra cosa en el marco de esa inteligibilidad. Entonces, esa hermenéutica es también un autocuestionamiento profundo en particular, ¿no? Y no puede ser de otra manera. Porque justamente estamos cuestionando las bases que configuran aquello que nosotros mismos elegimos ser o fuimos llevados a ser en cuanto sujetos. Dejo ahí. Dejo ahí porque no puedo decir más. Ana, prende tu micrófono. Yo te vi abrir la boca, así que ibas a decir algo. No, simplemente estaba recordando muchísimo la hermenéutica de Schleiermacher, que era justamente un inicio de eso, que era una hermenéutica que partía no de lo que uno conocía, sino lo que uno desconocía. Y era una hermenéutica que era muy retadora, porque justamente, o sea, tenía pretensiones más que de puntualizar en la precisión de lo que el texto decía, sino en la imprecisión de lo que el texto no decía. Que ese es el asunto de la universalidad de Gadamer, que yo creo que es de las críticas más fuertes que le hacen a Gadamer, es que él trata de ser muy preciso con la interpretación, aunque él no trata de hablar de una interpretación absoluta, sí trata de hablar de interpretaciones lo más correctas posibles de un texto. Y en esa pretensión que está muy bien, yo no creo que eso esté mal, pero también se dejan de lado las cosas que dentro del contexto académico no, dentro de lo lógico no están incluidas, de lo inteligible. Entonces se pierde mucho de la riqueza de los textos y de las propias interpretaciones, y justamente se pierde ese posible autocuestionamiento del que mencionaban. Es que incluso a mí me asombra muchísimo un ejemplo que puede ser tonto, pero para mí, pero puede dar luces. Ahora con el fenómeno de las series, mucha gente comenta cosas sobre qué significan las series.
Y hay interpretaciones muy voladas de lo que puede significar un capítulo, ¿sí? Y uno dice, yo siempre pienso en términos hermenéuticos, yo soy como, esta persona está yendo más allá de lo que la serie propone, pero es una interpretación muy chévere. Y cogen una serie y le dan vueltas y explican un montón de cosas que tal vez ni los que hicieron la serie piensan que lo hicieron, pero tienen sentido. Y uno, es interesante cómo se escapan de lo que debería ser, pues, entre comillas, correcto o lo que debería ser lógico, pero es interesante cómo dan apertura de sentido y empiezan a exponer cosas que tal vez no existen, pero que cuando ya las exponen existen. Y esto es más o menos este ejercicio va por ese lado y da apertura a un autocuestionamiento bastante íntimo incluso. Mm. Me siento obligado aquí a completar mi comentario con un comentario más sobre lo que nos decía Daniel al comienzo sobre la inmanencia de la corporalidad, como él la bautizó. Él nos hizo leer este pasaje de la página 57, creo, sí, 57, en donde mm, se decía que en el fondo el cuerpo es performativo, la materialidad de lo corporal está unida desde el principio a la significación. Entonces, completo mi comentario diciendo que el cuestionamiento de las estructuras de inteligibilidad implica también un cuestionamiento de la materialidad. Es decir, la materialidad que nos parece algo tan sólido, tan incuestionable, tan que no admite, es decir, la materialidad, recuerden ustedes, aparece aquí, o mejor dicho, el sexo es el efecto de unas prácticas culturales o de unas estructuras culturales de poder, de un ejercicio de poder, más no la causa del género. Es de alguna manera una estructura de poder que se ha olvidado en tanto que estructura de poder y que se ha naturalizado y se ha convertido socialmente, ha sido reconocida como la causa del género, pero que en realidad es el efecto del género. Esa es como la tesis central de Joyce Butler que ya repite en esa página 57. Y entonces, de alguna manera, el cuerpo, la materialidad, aparece siempre estrechamente unida a la significación, a la significatividad y casi que no puede separarse de ella. El cuerpo material es desde siempre significado, pero el cuestionamiento justamente de estas estructuras de inteligibilidad son también un cuestionamiento de la materialidad. Es decir, esto tendría que llevarnos a afirmar, bueno, hay otras materialidades, hay un más allá de, hay una materialidad más allá de la materialidad, tal como la conocemos. O hay otras formas de vivir la materialidad. Algo así. O sea, yo como que afirmaría o lo pondría en estos términos para completar mi comentario. Y sobre lo que acaba de decir Ana Cecilia de Schleiermacher, sí, muy bien. Y habría entonces que volver a Schleiermacher, quizá. Lo cual además sería muy interesante para la hermenéutica. Sí. De ahí, digamos, la actualidad de la lectura de Christian Werner, que es, no es nuestro experto en Schleiermacher, traductor de Schleiermacher al francés, con quien tenemos el proyecto de investigación de crítica y hermenéutica. Bueno, ¿quién más quiere continuar? Estamos tímidos, aunque sea digan, no tengo ni idea qué decir. Em, Yo encontré un pasaje, el
quisiera compartírselos, que es, digamos, donde está donde yo creo que está el aspecto donde lo femenino, pues, de cómo la lectura que hace Judith Butler de Irigaray, y lo femenino se pone por fuera de los binarismos. Está en la página 79, el primer párrafo, que dice: en la cosmogonía anterior en la que introduce el concepto de receptáculo, Platón sugiere que si los apetitos, aquellos indicios de la materialidad del alma, es que mire una materialidad del alma, como una paradoja, ¿cierto? El alma, ¿cómo va a tener materialidad, cierto? Entonces, esta mesa no hay, no logran dominarse. Un alma entendida como el alma de un hombre corre el riesgo de regresar como una mujer y luego como una bestia. En cierto sentido, la mujer y la bestia son las figuras mismas que representan la pasión ingobernable. Y si un alma participa de tales pasiones, será transformada efectiva y ontológicamente por ellas y se convertirá en los signos mismos, la mujer y la bestia, que la representan. En esta cosmogonía previa, la mujer representa un descenso a la materialidad. Y yo cuando me miraba esto, ustedes me disculpan, pero yo antes lo veía como un elogio, como, como esa condición inaprehensible que pretende la racionalidad filosófica, no puede ser atrapada por conceptos, ni siquiera pues cuando Platón usa la dialéctica, pues que tiene esos dos aspectos que son los de la sinagoguea y la diairesis, que es tratar de unir las cosas que están muy dispersas, que es, digamos, lo de la sinagoguea, y luego en la diairesis tratar de ponerlas en géneros y especies, que por ahí uno también uno, digamos, para hacerle la crítica a Platón, también entender como la metodología que él usa en esas clasificaciones. Y lo difícil, yo creo que Platón está encartado con esa clasificación, o sea, dónde pongo esto que es tan humano, que es humano, que está acá, pero no sé cómo, pues digamos que tiene un objeto del pensamiento entre manos, pero los recursos que tiene son recursos de pronto intelectivamente binaristas o si se quiere con una influencia patriarcal. Pero yo creo que Platón permite también otras cosas, por lo menos lo está enunciando, permite es decir, como un gran pensador logró verlo y lo enunció a su modo, pero logró mostrar que hay cosas que son ingobernables y que en el momento puede que se vieran de manera peyorativa, pero está hablando de la pasión humana al mismo tiempo, está hablando de esa condición eh, no controlable. Eh, no quiero decir que eso sea, yo no estaría de acuerdo en que eso sea propiamente lo femenino, lo animalesco y lo bestial, pero él está intuyendo ahí algo que no logra aprender con los conceptos patriarcales o los conceptos del pensamiento racional. Pero fíjate que en la misma, o sea, Sí, bueno, yo aquí intento hacer de abogado del diablo, pero yo obviamente no conozco ni suficientemente a Butler ni suficientemente a Platón. Pero fíjate que en la misma formulación que tú haces, eh, estás asociando, digamos, lo patriarcal o lo masculino al principio ordenador de la razón. Y entonces lo femenino queda pensado como este receptáculo que ha de ser ordenado, y si bien parece subvertir a veces, si bien parece ser ingobernado, su ingobernabilidad, su carácter propio,
o su rebeldía es pensada desde la gobernabilidad. Entonces, siempre había una jerarquía. Hay siempre una jerarquía. En el eh, patriarcado, sí, sí, claro. digamos que esta formulación implica una jerarquía en donde está el hombre, la mujer y la bestia, y el niño por ahí también. Eh, El problema es que que no lo además, logra. Platón no logra jerarquizar, no logra ubicar lo femenino, que es, digamos, el examen que Judith Butler, a través de la lectura de Irigaray, muestra que no logra hacerlo. Pero lo que pero yo digo es que mm, lo pone, o sea, lo enuncia, él lo percibe, pero no logra atenazarlo. Es lo que yo digo. Yo no sé, yo no trato de jerarquizar ni de pararme como en esa interpretación de Platón. Tendría que leerlo, volver a leerlo, por ejemplo, el Timeo, volver a leer el Fileo con las preguntas que está planteando Judith Butler, porque yo mm, no las tenía. mm. Entonces no podría como plantearlo desde esa perspectiva, pero sí creo que sí, un poco en defensa de Platón, si se quiere, creo que él logra advertir eso. Es que yo creo que es lo mismo que pasa con el tema del placer, que él dice, finalmente luego cuando él pone en la balanza el tema del placer en el fileo, dice, los placeres superiores son los que logran ser intelectivos por sobre los que son plenamente corporales, porque si no seríamos como moluscos, dice él. Si sintiéramos solamente con el cuerpo, seríamos como moluscos. Mientras que si el placer logra pasarse por la racionalidad y también por el cuerpo, por la racionalidad filosófica, es un placer superior al corporal. Eso sí es Platón, pues. Pero yo creo que él aquí logra advertir cosas de lo femenino, lo que pasa lo que pasa es que yo no quiero ponerlo como en términos de que entonces lo femenino es lo loco, lo caótico y a partir de ahí qué rico, pues la apología a la Pero es que pasión loca, pareces estar ¿no? afirmando, digamos, en tu defensa platónica, pareces estar afirmando lo femenino como lo rebelde, lo que no se deja dominar. Y al decir, bueno, lo femenino es lo Para que no se Platón, deja dominar, o para Platón, sí, hay sí, sí. elementos que Platón identifica acertadamente como femeninos, y lo femenino es lo que no se deja dominar por la racionalidad. Pareces ubicar lo femenino en lo irracional que requiere Pero de esa en la cita que dominación, es el leí problema. ahorita, en la cita que leí ahorita de Judith Butler, lo que muestro es como que no está en ese binarismo, pero que Pero es que Platón hay... logra advertirlo, o sea, mm, Platón logra advertirlo, pero no, por eso te digo, tendría que volver a leer los diálogos con esa pregunta, porque yo no tenía esa pregunta. Entonces no puedo decir que esté de acuerdo con Platón en eso, sino estoy tratando más como de hacer un parafraseo y ubicar más bien como que tratar de decir o de concluir un poco, tal vez muy preliminarmente, que advirtió algo Platón de ello, pero siguió viéndolo en términos patriarcales. Es como lo que trato de bueno, decir, pero no mm, Edison, pues no, no es Edison, me sino es... distancio de eso, pues, o sea, Ok. no es Edison y además porque a mí no me gustan las lecturas anacrónicas de los autores. Ujú. Sí, no, yo pensaba, bueno, claro, yo tampoco puedo suscribir estas lecturas, pero pensaba que de todas maneras sí, en Grecia, en las tragedias, ve uno frecuentemente esto que no logra ser dominado, esto que subvierte esta llegada de los dioses, de la embriaguez, Medea, de lo que reta, digamos, una estructura racional. Por supuesto, mm, una lectura de los griegos en donde solamente se enfatice el lado racional sería muy limitada, justamente porque hay una gran cantidad de elementos allí que superan esto. Y por supuesto que
Grecia misma ha sido también fuente de inspiración de, de otras lecturas que pretenden poner en cuestión el racionalismo que se inició en la época moderna y que sigue siendo tan importante en nuestra época. Temo, sin embargo, que yo creería que aquí hay, se me ocurre en este momento, hablando de esto, que podría haber una relación entre esta lectura de Platón y el tema del psicoanálisis, que ya habíamos mirado, digamos, y justamente quizás el problema es que también el psicoanálisis bebe de la fuente griega y, y termina interpretando las fuentes griegas de una manera particular y postulando una, unas fuerzas rebeldes que necesitan ser dominadas. Y entonces tenemos toda esta economía freudiana del yo, en donde hay este ello repleto de fuerzas contradictorias incluso, que solo emergen en determinados momentos. Y entonces creería uno que también a Freud, digamos, le sirvió de inspiración la Grecia clásica leída en una clave particular. O sea, diría, bueno, podemos hacer otras lecturas, pero creería que puede haber una relación entre la lectura freudiana de Grecia y esto que está mencionando aquí Butler a propósito de la lectura de Irigaray. Habría que hacer un libro de lecturas contemporáneas de Platón. Sería interesante hacer un libro eh, no solo no solo de Platón, sino de los Platones que hemos heredado, que son distintísimos, distintísimos. Recuerdo mucho mi primera clase de Platón en la universidad, como en segundo semestre o algo por el estilo. Eh, la daba un profesor que estaba siguiendo la lectura de Crombie y la lectura de otro especialista que debo tener en la biblioteca en algún lado. Sí, bueno, él hacía unos análisis de las lecturas. No, no era Crombie, sino era. Ya les digo. Si lo encuentro. Bueno, creo que perdí mis libros de Platón, se los debí prestar a alguien. Eh, sí, había un texto que se llamaba como Análisis de las Doctrinas de Platón que buscaba hacer de Platón un gran sistema filosófico absolutamente lógico, súper racional, etcétera. Y toda esa lectura fue por supuesto, muy criticada por lecturas más recientes de Platón que insistían mucho en otro ámbito que no estaba tan presente allí, en un ámbito que claramente no podemos calificar de racional. Es decir, si hacemos una historia de la recepción de Platón, sin duda tenemos varios Platones. Y aquí en este libro ella cita varios textos de varias interpretaciones de Platón que yo no había oído mencionar jamás, que sonaría muy interesante leer, aunque sea por conocerlas, así uno no esté de acuerdo con estas lecturas. Incluso hay unas lecturas derridianas de Platón. Bueno, no podrías agregar ahí la lectura heideggeriana de Platón, la lectura derridiana de Platón. La rehabilitación hermenéutica de Platón por parte de Gadamer, quien se dice a sí mismo, soy un platónico contra Heidegger. Que Heidegger no se veía como platónico. No sé, Nietzsche, en fin. Edison, te ibas a decir algo. No, así ya era como el aporte que tenía ahí, había pensado ahí en borrador. Bueno, yo creo que con esto, pues probablemente solamente hemos llegado como a plantear el ámbito de problemas de este texto.
y yo creo que nos queda mucho, mucho por fuera. Sin embargo, podríamos quedarnos, diría yo, y los invito o les invito a pensar en qué podríamos concluir, digamos, a estas alturas de este texto, de este capítulo y de este año también de trabajo mirando retrospectivamente. Yo sacaría de este texto con esa mirada retrospectiva, sacaría como la necesidad de pensar la materialidad, de pensar el tema del cuerpo eh, en relación con las estructuras de significado que tenemos y en ese sentido, pues como lo afirmaba Daniel al comienzo, hay aquí un aire de familia, una relación evidente con el tema de Merleau-Ponty em, y, y con los temas que también hemos estado tratando en el semillero desde distintos ángulos, ¿no? Bueno, sí, dejaría esto pues como una idea muy general que queda aquí y que en el fondo reafirma la necesidad de volver a insistir en el tema del cuerpo. ¿Quién más quiere de pronto concluir? Que ya se nos acabó el tiempo o decir algo en este momento. Pues yo creo que la decisión de haber girado hacia el tema de que hemos trabajado con Miranda Fricker y Judith Butler me ha sido particularmente útil para reflexionar los temas de familia, que también yo trabajo, de Ujú, teorías de familia, y pensarlo en términos más filosóficos, pensar los problemas del patriarcado, ya no tanto como derivar de allí procesos de acompañamiento a grupos familiares, sino ya como en términos de conceptos, como esto tiene una enorme bibliografía, es un campo disciplinar, diría yo, los feminismos, hay muchísima bibliografía y tiene mucha conexión con los temas de familia. De hecho, ayer mm, estaba en un foro de familia que me invitaron pues como de asistente pues, y ellos todo el tiempo están hablando de género y feminismo, es decir, me da lástima es que se vaya a volver una cosa de moda, me da, porque a veces mencionan los términos y uno nota de pronto es como porque eso vende. Entonces, me ha sido particularmente útil pensarlo con más rigor, como lo hemos hecho acá, de leer los textos frase a frase, con calma. Son muy largos, pero no por eso, pero sin miedo, pues, o sea, difíciles. sean largos y difíciles sin miedo, sino tratando de entender los problemas que plantea. A mí hay cosas que no me han gustado del texto, pues como que, que, que yo digo, esto tengo que sacarle como más tiempo, por ejemplo, como que la escenografía y la inteligibilidad de Platón depende de la exclusión de las mujeres, los esclavos, los niños y los animales. Eso es muy fuerte, esa expresión es muy fuerte porque yo en ese sentido sí soy más platónico, pues yo no digo que yo me trago todos los axiomas de Platón sin digerir y que estoy de acuerdo con todo lo que dice, pero que el pensamiento de Platón dependa de esa exclusión es hilar muy delgado. Pero es que Creo que uno está, nunca mejor dicho yo, cuando yo leí Platón yo asumí que lo que, es decir, sonaba raro cuando Sócrates llamaba a un esclavo para mostrar para, sí, probar su teoría de la reminiscencia, a uno no reparaba mucho en el tema de que es un esclavo ¿no? Y en y de que Aristóteles hasta un también, esclavo puede entonces... sí, sí, eh, sí, sí, en pero Aristóteles también realmente hay yo una, jamás leí a Platón en esa clave tampoco. O sea, yo como que asumí que un esclavo, una mujer, un niño, digamos que tendrían que entrar dentro de todo y ahora cuestionarme el lugar del esclavo, el lugar de la bestia, el lugar tan, tan, ya hay tan, es teorías de la una nueva esclavitud en lectura. Platón y en Aristóteles, pues ahí sí.
Eso es cierto, eso es cierto. Y entonces me llama mucho la atención leerlo de otro modo, pues, yo también siento es como que, como dice Nietzsche con el crepúsculo de un ídolo, pues, como tratando de derribarle, digamos, como cierta idealización del autor. Me parece que eso hay que hacerlo, pues, y en ese sentido mucha gratitud al leer el texto, porque uno lo lee de otros modos, ya no tanto con tanta venia, sino aquí hay cosas que tampoco suenan, que tampoco, pues ya una lectura desde la época de nosotros a veces puede ser más fácil, porque es una lectura con mucho tiempo, con muchas interpretaciones y mucha trayectoria exegética de por medio. Pero lo otro sí, me parece que el giro fue bueno, el giro hacia acá a mí me benefició mucho para mi trabajo, para no estar pensando siempre como, porque es que estas autoras son como una matriz, es decir, son tan eruditas que te traen muchas lecturas que han hecho y las han hecho bien, entonces uno le corresponde, digamos, como tratar de entender en qué está criticando al psicoanálisis, en qué está examinando a Platón, en qué está esa tesis de la lectura de la historia de la filosofía como una historia de la exclusión de lo femenino. O sea, esa tesis también es muy fuerte y de alguna manera yo creo que de alguna manera no hay que tomarla con la seriedad del caso. Y uno es hombre, que uno también es heterosexual, entonces uno también está derribando muchas cosas de uno mismo. Yo les decía las veces pasadas que es también una lectura que lo toque a uno, una lectura que lo mueva a uno a pensarse en la posición que uno tiene frente a sus relaciones sociales y familiares. Entonces sí, creo que el giro fue positivo. Estuviéramos en otra cosa también, tal vez también muy interesante, pues leyendo el lenguaje como medio de la experiencia en Gadamer, el yo y tú de Uber, pues estaríamos en otra línea y seguramente sacándole punta, pero esto ha sido también una lectura personal, una lectura un poco del análisis propio. Esa es mi conclusión del, de las lecturas y el giro que hicimos. Gracias, Edison. Gracias, Edison. Agrego solamente que me parece claro que la historia de la filosofía son notas al pie de página de Platón, claramente. Bueno, ¿quién más quiere decir algo? Bueno, de pronto les invito a pensar, digamos, a repensar la agenda de trabajo del semillero. Yo le he pedido también al profesor em, José Luis Luna que se sume, que es el profesor de fenomenología que acaba de entrar al Instituto de Filosofía. Daniel lo conoce bien porque fue su alumno en la Universidad de San Buenaventura y no sé si ya todos saben que hemos contratado en filosofía a dos personas que estaban trabajando en la Universidad de San Buenaventura, a Ángel Rivera y a José Luis Luna. Entonces, en particular, yo espero poder trabajar en colaboración con José Luis. Él es más que todo un fenomenólogo husserliano, eh, pero tiene algo que le va a interesar mucho a Edison, creería yo, y es un buen conocedor de Waldenfels y lo conoce personalmente y lo ha traducido. Entonces, yo estaba pensando que sería también una muy buena ocasión para que nosotros pudiéramos leer algo de Waldenfels. Pero, por supuesto, creo que es bueno que nos preguntemos sobre los textos del año entrante. En principio, pues se han ido corriendo. Habíamos estado con esto digamos, habíamos estado planeando leer esto de Yo y Tú, de Martin Buber, mezclarlo un poquito de Gadamer sobre el lenguaje como medio de la experiencia hermenéutica, que en particular con esto de la performatividad de Butler, pues
se conjuga muy bien, pero también si estamos hablando finalmente del rol del género en la identidad, de cómo el género hace parte de la identidad y este carácter performativo del género, pues ya enfrentarse a la lectura del sí mismo como otro y hablar de narratividad, pues ya se lee de otra manera, ¿no? Digamos, se lee este tema de la identidad narrativa de Ricoeur con otros ojos, etcétera. Entonces, yo los invito a mirar, digamos, la agenda del 2022-1, tal como está publicada en el sitio web, y a preguntarse como qué textos quisieran incluir, qué reformulación quisieran. Por supuesto que nos toca un poco decirlo entre todos, e ir viendo, y a veces nos toca ir viendo a ciegas porque frecuentemente muchos de estos textos no los conocemos previamente, pero me parece que no importa que no los conozcamos, lanzarnos también pues nos lleva más allá del ámbito de lo que conocemos y ha sido absolutamente productivo, me parece. Entonces, vayan pensando de pronto si les gustaría incluir algún texto, si tienen alguna propuesta, escríbanme y lo volvemos a conversar en enero, en el momento de retomar. Y yo creo que podemos armar una bonita agenda de trabajo para el año entrante. Pues seguramente siempre nos quedan textos que por fuera y tal vez a veces siempre es más grande lo que queremos hacer de lo que logramos hacer, pero vayan pensando de aquí a enero y en enero volvemos a conversar y arrancamos nuestro semillero nuevamente. Y bueno, con esto yo creo que no me queda más por decirles que muchas gracias. Como les decía en un correo reciente, el mejor regalo del año ha sido discutir con ustedes, tener la oportunidad de aprender unos de otros. Ha sido muy enriquecedor, motivador, motivante. Lo disfruto enormemente y justamente siento que acá estamos de iguales a iguales y eso es para mí una dicha gigantesca y es un espacio que valoro muchísimo y les agradezco muchísimo durante todo este año su participación, sus preguntas, su sinceridad, eh, su apertura para compartir sus propias experiencias, su valentía para compartir sus propias experiencias también. De verdad que les agradezco muchísimo. Y nada, les mando un abrazo desde acá, les deseo unas felices fiestas y un año nuevo lleno de posibilidades de crecimiento y de autocuestionamiento y de lecturas maravillosas. Así que nada, lo mejor para ustedes este año. Y un abrazo. Muchas gracias, profe. Gracias a Compañeros, todos, feliz compañeras, año. muchas gracias. Muchas gracias Gracias. para todos. Muchas gracias a todos. Bueno, cuídense mucho y Gracias tendremos a que todos también. inventarnos una reunioncita presencial el otro año también, otra vez. Profe, De vamos a acuerdo. seguir trabajando en el mismo horario, ¿cierto? Yo lo tengo programado en el mismo horario, sí. Bueno, Mantengámoslo porque si nos vamos a cambiarlo, ya otros no nos pueden, etc. enredamos, sí. Sí, nos Pero enredamos. con la vuelta a la presencialidad, no sé, se tiene que hacer el semillero presencial y virtual o... Bueno, ahora mucha gente está participando fuera de Medellín, entonces creo que estamos un poco obligados a mantenerlo virtual. No obstante, podríamos en algún momento hacer alguna reunioncita presencial social, de carácter social, pero también podríamos pensar en ver cuando haya presencialidad si podemos de todas maneras transmitirlo y mantener algo mixto para que todos puedan participar desde donde estén. Entonces, bueno, puedes seguir allá en Pitalito. A no ser que nos invites a Pitalito, en cuyo Cuando caso. quieran, aquí están bienvenidos. Bueno, entonces ya tenemos la idea de hacer un viaje a San Agustín, tierra adentro. ¿Y cómo se llama el otro lugar? Isnos. Isnos, exactamente. Bueno, pues un abrazo a todos, cuídense Muchas mucho gracias. Muchas gracias. y Chao, hasta el gracias. próximo Hasta año. luego. Felices fiestas. Chao, chao. Felices fiestas.